Bienvenidos a una nueva exploración de The Deep Dive. Hoy tenemos un tema fascinante. Esa conexión misteriosa entre la mente y el cuerpo. ¿Qué pasa cuando el sufrimiento psíquico no encuentra palabras y decide, digamos, tomar el cuerpo como escenario? Los materiales que vamos a analizar son de una clase de psicopatología. Nos meten de lleno en un caso clínico de Buenos Aires, de este mismo año, y también desglosan una de las herramientas más potentes del psicoanálisis. La misión hoy es seguir el rastro de esa palabra que no se dijo, ver cómo se enreda en el cuerpo, cómo la silencian las instituciones y, bueno, cómo una técnica muy particular intenta desatarla. A ver, empecemos a desempacar esto. Para empezar, el material nos presenta un caso que parece de manual, pero es muy actual. Una mujer, 23 años, llega a la guardia de un hospital en Palermo con síntomas que asustan a cualquiera. Se le duerme la mitad de la cara. Un brazo pierde la sensibilidad, tiene episodios que parecen ataques de epilepsia. Pero no lo son. Le hacen de todo. Tomografías, resonancias, análisis, todo. Y la conclusión es desconcertante. Orgánicamente, está perfecta. No hay nada. Y es justo ahí en ese no hay nada donde empieza todo. Claro. Clínicamente, esto es un caso de libro de lo que llamamos un síntoma de conversión. Es como si toda la angustia, el conflicto que no se puede decir, tomara un atajo y se convirtiera en un padecimiento del cuerpo. El cuerpo se vuelve un teatro. Un teatro donde se representa un drama que la mente no puede nombrar. Exactamente. Y lo que es clave aquí, y los apuntes lo destacan, es que en el psicodiagnóstico sus funciones cognitivas superiores, memoria, atención, todo estaba impecable. No es una persona que perdió el contacto con la realidad, para nada. El conflicto está en otro lado. O sea que el cuerpo empieza a gritar una verdad que la persona no puede o no se le ha permitido decir. Y supongo que la clave, casi siempre, está en su historia personal, ¿no? Totalmente. La historia personal es la llave. La paciente cuenta un episodio de abuso sexual en la infancia. Pero lo que viene después es casi tan devastador como el hecho en sí. Años más tarde, cuando junta el valor para contárselo a su madre, la persona que debía ser su refugio, su madre no le cree. La invalida. ¡Qué terrible! Es que eso es un segundo trauma sobre el primero. Es más que eso. El abuso ataca el cuerpo, sí. Pero la negación de la madre ataca la realidad misma de la paciente. Claro, es como si le dijeran, lo que viviste no existió. ¿Y dónde te anclas? ¿Cuál es tu realidad? El cuerpo entonces se vuelve el único testigo que grita con síntomas una verdad que nadie quiso escuchar. La palabra fue anulada, entonces el cuerpo toma el relevo. Y esto se ve en sus propias palabras. Ella describe su angustia diciendo que se siente en modo avión. Modo avión. Desconectada, en pasividad total. Es una metáfora perfecta. Te aísla del mundo. No puedes recibir ni emitir señales. Es la descripción exacta de la impotencia que debió sentir. Totalmente. Esa pasividad que el síntoma le impone, el brazo que no responde, la cara que se duerme, es una reescenificación de esa impotencia original. No es simbólico, es literal. Es literal. Su cuerpo está atrapado reviviendo ese momento en el que no pudo, como ella misma dice, tomar sus propias decisiones. Es increíble que esta paciente encontrara un espacio en ese hospital para empezar a ser escuchada. Pero me deja pensando en cuánta gente no tiene esa suerte, porque su problema era interno. Pero ¿qué pasa si el problema también está afuera, en las paredes del lugar donde trabajas? Y justo ahí es donde nos lleva el material, a entornos como las fuerzas de seguridad. Es una transición perfecta, porque pasamos del silenciamiento familiar al institucional. Los apuntes recogen testimonios de gendarmería, de prefectura, y el patrón es clarísimo. Hay un pánico generalizado a recurrir al psicólogo de la propia institución. ¿Pero por qué? ¿No se supone que están ahí para ayudar? Ahí está el nudo del problema. Es un conflicto de roles casi irresoluble. El psicólogo institucional tiene un doble sombrero. Por un lado, es terapeuta. Debe ofrecer confidencialidad. Ajá. Por otro, es un evaluador que responde a una cadena de mando. Tiene que hacer informes, decidir si alguien puede portar un arma, si un problema de ansiedad afecta un ascenso. Entiendo. La confidencialidad, que es la base de todo, se hace humo. Se hace humo.
Pero, viéndolo desde el otro lado, ¿no tiene la institución la responsabilidad de asegurarse de que sus oficiales son aptos? ¿Cómo equilibras eso? Esa es la pregunta del millón, y el sistema actual no la resuelve bien. Al contrario, genera una dinámica perversa. Un gendarme con estrés postraumático, en lugar de buscar ayuda, lo va a ocultar por miedo a que se vea como una debilidad que le arruine la carrera. Y el problema se agrava en silencio. Se agrava, se enquista, y eso sí es un riesgo para la seguridad pública. No se puede cuidar a la comunidad si no se cuida a quienes cuidan. Hay una anécdota en el material que es demoledora. Un preso, viendo llegar a una psicóloga de alto rango, del servicio penitenciario con sus insignias, su uniforme, le dice a un compañero, sonamos, llegó la policía de la mente. Esa frase es brutal. Resume años de desconfianza en 4 palabras. Demuestra el abismo que hay. El abismo que hay que cruzar antes de que la primera palabra de una terapia pueda siquiera ser dicha. El psicólogo no es un aliado, es un agente de control. Entonces no hay salida. Es un sistema condenado al fracaso. No necesariamente. Los apuntes mencionan un modelo alternativo que parece funcionar muy bien. Es una fundación externa, en Salta, que tiene un convenio con la policía. Ah, al ser externa. Al ser una entidad completamente independiente, puede garantizar al 100% la confidencialidad. Un oficial puede ir a tratarse y sus superiores jamás se enteran. Y me imagino que los resultados son distintos. Radicalmente distintos. Mencionan que han tenido mucho éxito tratando temas que son tabú dentro de la fuerza. Alcoholismo, violencia de género. ¿Y por qué? Porque por primera vez, esos oficiales sienten que tienen un espacio seguro donde pueden bajar la guardia sin que su carrera esté en juego. Se rompe la lógica de la policía de la mente. Bien, entonces, supongamos que logramos superar esas barreras, familiares o institucionales, y llegamos a un espacio terapéutico seguro. ¿Cómo se hace para desarmar un síntoma tan físico, tan arraigado como el de la primera paciente? La clase dedica un buen tramo a un concepto que todos hemos oído, la transferencia. Y dejan claro que no es simplemente caerle bien al analista. Para nada. Eso sería la alianza terapéutica, que es otra cosa. La transferencia es un fenómeno mucho más profundo. Freud lo describió como este proceso casi automático e inconsciente en el que el paciente proyecta en la figura del analista los sentimientos, los deseos, los patrones de sus relaciones más tempranas. O sea que uno no se relaciona con el analista como la persona que es, Sino como un fantasma del pasado. Revives en el consultorio los dramas de tu infancia, con el analista como coprotagonista. Entiendo. Pero luego Lacan le da una vuelta de tuerca que es genial. Dice que todo esto se pone en marcha por una razón. Porque al analista se le supone un saber. El paciente llega con la creencia, con la suposición de que esa persona sentada enfrente sabe algo sobre su sufrimiento. Ojo, no es que el analista sepa. No, el paciente le supone ese saber. Y esa suposición es el motor que arranca todo el proceso. A ver, pero ¿no es una paradoja? La terapia funciona porque uno cree que el analista sabe, pero el objetivo final es que uno descubra que el saber siempre estuvo en uno mismo. Le diste justo en el clavo. Esa es toda la ética del psicoanálisis. El analista ocupa ese lugar del supuesto saber solo para poder devolvérselo al paciente al final. No responde desde un lugar de experto, sino que usa las propias palabras del paciente para que sea él quien construya su verdad. Entiendo la teoría, pero en la práctica, ¿cómo frena eso a alguien que, por ejemplo, tiene un TOC y se lava las manos 40 veces? No la frena de golpe, pero la interrumpe. Piénsalo así. La compulsión es un circuito cerrado. Ansiedad, acto, alivio, ansiedad. Un círculo. Un círculo que no piensa. Una vez que se instala la transferencia, se mete una tercera persona en ese circuito, el analista. La persona va a lavarse las manos por vez número 25 y de repente, un pensamiento irrumpe. Le voy a tener que contar esto a mi analista. Ah, ya veo. Ese simple pensamiento ya rompe el automatismo. Exacto. Introduce una pausa, un espacio para la reflexión, donde antes solo había un acto. El síntoma deja de ser algo que se padece en soledad para convertirse en un mensaje dirigido a otro. Se domestica, digamos. Se vuelve algo sobre lo que se puede empezar a hablar. Fascinante. Pero también se menciona que es una herramienta de doble filo. Si no se maneja bien, puede ser un desastre. Y para eso traen el famoso caso Dora.
de Freud. El caso Dora es la gran lección de humildad del psicoanálisis. El ejemplo de una transferencia mal manejada por el propio creador de la teoría. Freud trataba a esta joven, Dora, y se convenció, tenía la certeza absoluta de que ella estaba enamorada de un amigo de la familia, el señor K. ¿Pero Dora no lo veía así? Para nada. Dora intentaba hablarle de otra cosa, de su fascinación, de sus sentimientos complejos hacia la esposa del señor K, la señora K. Pero Freud, atrapado en sus propias ideas de la época, no pudo escucharla. Estaba sordo a lo que ella le decía, porque no encajaba en su teoría. Y ahí es donde aparece algo crucial, la contratransferencia. Y para que quede claro, la contratransferencia sería la respuesta emocional del propio analista, sus prejuicios metiéndose en la sesión. Precisamente. Son todos los sentimientos inconscientes que el paciente despierta en el analista. En el caso de Dora, el prejuicio de Freud fue más fuerte que su escucha. Impuso su propio saber. El resultado fue que Dora, al no ser escuchada, abandonó el tratamiento. Y Freud lo reconoció años después como un fracaso. En resumen, un viaje increíble. Hemos seguido el rastro de esa palabra no dicha, cómo se encarnó en los síntomas, cómo las jerarquías institucionales construyen muros para silenciarla y, bueno, cómo la transferencia se ofrece como una herramienta para darle un lugar, para que pueda ser escuchada y, quizás, reescribir viejas historias. Exacto. Todo el material apunta a un fenómeno central, la repetición. Repetimos en nuestros síntomas los traumas del pasado y luego repetimos esos mismos patrones en la relación con el analista. Y esto nos deja una pregunta final, una idea para llevarse y pensar. Si esto es tan fundamental en la terapia, pensemos en nuestra vida cotidiana, en las relaciones con jefes, con parejas, con cualquier figura de autoridad. ¿Cuántas veces estamos transfiriendo sin saberlo? ¿Cuántos dramas antiguos estamos representando en escenarios nuevos con actores diferentes? Sin siquiera darnos cuenta de que nosotros somos los directores de esa obra, que se repite una y otra vez.